a compartir este mensaje que Dios envía a todos nosotros. El título que hemos puesto: las dificultades prueban la fidelidad. De nuevo, las dificultades, eso que no queremos que venga nunca a nosotros, esos problemas que llegan una y otra vez, prueban la fidelidad. En dos vertientes, en dos direcciones. Prueban la fidelidad de Dios hacia nosotros y también son una prueba para nosotros, para que probemos la fidelidad de Dios de nosotros hacia Él. Las dificultades prueban la fidelidad. Y cuando uno logra comprender esto en la palabra, la vida cambia realmente. Podemos entender que Dios está en control y que Dios, que obra de manera misteriosa pero siempre justa, nos muestra cómo hacer para que siempre salgamos victoriosos. Voy a comenzar leyendo en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio 32, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y estas palabras las dice Moisés ya cuando estaba para terminar su carrera en la tierra. Él declara lo siguiente. 32, verso 1 dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Paremos allí. Define a Dios en estas palabras que son tan profundas de alguien. Voy a repetir el versículo 4. Dios es la roca, cuya obra es perfecta. No hay nada allí que no debió ser como salió. Todos sus caminos son rectitud. No hay nada desviado en lo de Dios. No hay, dice Dios de verdad. No hay nunca una mentira y sin ninguna iniquidad en él. Es justo en todo momento y es recto. No se desvía. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios en quien nosotros creemos, que es el creador del cielo, de la tierra, del ser humano y que sostiene el universo con su poder. Pero es de esta manera. Uno diría entonces, pero si Él es bueno, recto y todo esto y es todopoderoso, ¿por qué vienen los problemas? ¿Por qué la vida no es más fácil, más llevadera, más ligera? Quisiéramos eso. Pero los planes de Dios no son nuestros planes. Y Dios nos está enseñando verdades muy profundas que a nivel del razonamiento humano no podemos comprenderlas. Gracias a Dios que nos ha dejado su palabra, donde nos explica el por qué vienen esas cosas, cuál es el motivo, el propósito. Y nosotros entonces, al comprender los planes de Dios, entonces nos ajustamos a sus planes. Y al final comprobaremos siempre que su voluntad siempre es buena, es agradable y es perfecta para cada uno de nosotros. Aquí vemos esto, Moisés diciendo: voy a hablar, y está hablando palabras de sabiduría que llega a todos nosotros. Un poquito atrás, en el capítulo 7, ahí mismo de Deuteronomio, capítulo 7, versículo 6, aquí el Señor nos habla también, primero a este pueblo. Recuerda lo que dice la palabra de Dios. Lo que está escrito ha sido dejado escrito para nosotros, para que podamos comprender los caminos de Dios
y podamos comprender cómo Dios actúa con la humanidad. Para eso está escrito. Pero el pueblo de Israel, con sus vivencias, sirve de ejemplo a todos nosotros. Pero la Biblia dice que en la cruz, Cristo ya quitó esa pared, esa muralla que dividía al pueblo judío con los gentiles, y que de ambos hizo uno solo. Y para ambos toda la Biblia es válida. Entonces, cuando leemos cosas aquí que se refiere a las vivencias particulares del pueblo de Israel, recordemos, nosotros hoy tenemos que aplicar eso mismo que está allí. Y veremos. En el capítulo 7, versículo 6, dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Me detengo allí. Tú eres un pueblo santo, quiere decir un pueblo que Dios apartó para Él, para apartarlo de la iniquidad, de la inmundicia, del pecado que todos los demás vivían haciendo. Dice, tú eres un pueblo apartado, elegido por Dios para estar en su presencia y caminar con Él. Nosotros hoy día somos el pueblo que Dios también tiene en la tierra, que por medio de Cristo nos ha apartado para Él. Como dice aquí, no porque nosotros seamos más especiales, no, sino que Él quiso hacerlo así. Dice el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí vemos, el motivo es la fidelidad de Dios con respecto al pacto que había hecho con sus antepasados. Dios había dicho desde Abraham lo que iba a hacer a su descendencia, y ellos son descendencia de Abraham. Entonces, como vemos aquí, sino que Dios quiso guardar el juramento, y por eso, siendo este pueblo el más insignificante de su tiempo, porque eran esclavos, vasallos, eran personas que les tenían de todo lo malo, le hacían para burlarse de ellos. Fueron esclavos, no valían nada, pero Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida del pacto que hizo con Abraham, y mucho menos se olvida del pacto que hizo con su Hijo Jesús cuando murió en la cruz, que derramó esa sangre del nuevo pacto, en la cual tú y yo estamos siendo cobijados. Por eso nos estamos mirando aquí cómo Dios con mano poderosa, cuando parecía imposible, rescató a este pueblo. Quizás es también de alguna manera tu historia y la mía, porque quién sabe de dónde Dios nos ha sacado con mano poderosa, que parecía que nunca íbamos a cambiar, que nunca íbamos a ser diferentes, etc. Y sin embargo Dios, al enemigo que nos tenía subyugados, el Señor los derrotó y nos dio la libertad a nosotros, a ti y a mí. Por eso es que debemos conocer cómo Dios obra y por qué obra así. Dice el verso 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Otra vez, Dios es fiel, guarda el pacto y la misericordia. Y dice a aquellas personas que le aman y guardan sus mandamientos. Cada generación que ama a Dios y guarda sus mandamientos, Dios ese pacto no lo va a violar nunca. Debemos reconocer esto, la fidelidad de Dios.
Si viene algún momento, algo difícil a nuestras vidas y nosotros estamos supuestamente viviendo lo mejor que podemos, no podemos reclamarle a Dios como que está siendo infiel. Dios es siempre fiel. Si vienen situaciones, tribulaciones, problemas, no quiere decir que Él está fallando. Quiere decir que Él está probando nuestra fidelidad y para luego demostrarnos que no importa lo que se presente, Él siempre será fiel a su pacto, a sus promesas. Siempre vendrá con la solución. Siempre te dará la victoria. Siempre te hará conocer el por qué actúa de esta u otra manera. Siempre. Él es siempre fiel. Si en algún momento cualquiera de nosotros ha dudado de la fidelidad de Dios, es importante que reconozcas que no usaste ni memoria, ni razonamiento, ni nada allí. Nunca dudemos de Dios. Nunca dudemos de los caminos que Él nos permite caminar. Nunca dudemos de que sus planes alguna vez no fueron los perfectos. Dios no se equivoca. Dios no está jugando con nosotros a ver si nos va bien o si no nos va bien. Dios nos está hablando muy seriamente siempre porque quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso reconozcamos cada vez que tenemos situaciones, problemas, recordemos, Dios sigue siendo fiel. Y si nosotros estamos bien con Dios, entonces consideremos es una prueba a nuestra fe la que está viniendo, pero luego la solución va a venir, la victoria también, la recompensa también, y nosotros podemos seguir adelante. Vaya por favor ahora al libro de Salmos, el Salmo 84, Salmo 84, y vamos a leer el versículo 5. Porque aquí ahora nos habla la palabra a nosotros, a los que estamos en la tierra, donde dice la Biblia que son muchas las aflicciones del justo. Y usted dirá, ¿cómo? Si es justo no debiera tener aflicciones. Son muchísimas, pero de todas ellas le librará Jehová, dice. Ninguna aflicción acabará con esa vida, sino que le hará cada vez más fuerte. Aquí dice Salmo 84, verso 5, bienaventurado el hombre. Cuando habla la palabra hombre, es hablando humanidad, del ser humano, del hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. De nuevo, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Personas que están buscando a Dios sinceramente son bienaventuradas, porque la presencia de Dios estará siempre con ellos y el poder de Dios se manifestará siempre en sus vidas. Aunque tengan que atravesar, como dice ahí, valle de lágrimas, tantas cosas difíciles que han vivido, tranquilo, algo vendrá que van a transformar esas lágrimas en fuente, dice aquí. Y como esa lluvia llena los estanques, y cuando eso suceda, ahora el poder de Dios se va a manifestar en esas vidas. Irán de poder en poder, serán prácticamente invencibles. ¿Por qué? Porque Dios capacita, no solamente por medio de la palabra, de la instrucción, pero Dios capacita por medio de las pruebas a su gente, a su ejército, a sus hijos que están en la tierra. Es una capacitación completa, no es solamente teórica, hay mucha práctica, hay mucho laboratorio humano, hablando en términos de academia, hay mucho que se tiene que hacer para comprobar lo que hemos aprendido, que aunque veamos algo tan difícil que parece imposible, reconocemos no hay nada imposible para Dios y para los que creen en Dios tampoco nada les es imposible y seguimos esperando, seguimos confiando, tenemos esa fidelidad en el Señor
y sabemos que Él es siempre fiel. En el versículo 12 de ese salmo dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Has confiado tú en Dios plenamente siempre? Amén, ¿verdad? Pero ¿ha habido alguna vez en tu vida en que has dudado, en que has creído, no, ya esa sí no tenía historia anteriormente, ni había imaginado que podía darse, y empieza a desanimarte? No es nada extraño, porque lo que estamos buscando de Dios, muchas veces viene algo tan impactante que nos quiere destruir, pero Dios una vez nos dice: derribado pero no destruido. Sí, se te fueron las fuerzas, pero no quiere decir que se agotaron para siempre. Verás que Dios da nuevas fuerzas al que está cansado. Dios renueva las fuerzas del que ya no tiene ninguna. Sigue esperando en Él. No te rindas. No pienses nada malo. En medio de las dificultades, recuerda, solamente vas a conocer algo: la fidelidad de Dios. Conocerás una y otra y mil veces la fidelidad de Dios en tu vida. Sigue siéndole fiel, sigue esperando en Él. No te olvides de su palabra y sus promesas, y no te olvides de sus condiciones que tiene en cada promesa. Procuremos siempre vivir como Dios nos manda. Vayamos a otro salmo también, el Salmo 37, por favor. 37, el versículo 3. Mire cómo nos dice la palabra: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Primero nos dice que confía en Jehová y haz el bien. Confiar es, tú no sabes por qué Dios te manda a hacer eso, pero tú confías en Él, en que Él sí sabe por qué te manda a hacer eso. Uno a veces no comprende todos los pormenores de lo por qué Dios nos manda a algo, o simplemente nos dice: espera, no es el tiempo. Señor, ya mira, todo se ha cumplido. Espera, no es el tiempo. Y si esperamos al tiempo de Dios, conoceremos que Dios siempre tiene la razón. Por eso debemos vivir confiados. Dice aquí: confía en Jehová y haz el bien. Nunca te involucres en algo que no sea correcto delante de Dios. Dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones que hay en tu corazón. Cuando te deleitas en Dios, en tu corazón no hay nada perverso. En tu corazón no hay ningún deseo que Dios no apruebe, porque te estás deleitando en Dios. Busca a Dios, Él se deja encontrar siempre. Y regocíjate en saber que tú eres hijo, hija de Él, que Él te creó y que Él te sostiene en sus manos poderosísimas y que te está llevando en esta tierra por procesos, sí, porque nos está perfeccionando a cada uno de nosotros. Cada uno tiene algo que necesita ser perfeccionado y normalmente eso duele, eso se siente, eso parece que nunca va a terminar, porque son procesos, pero el Señor sí sabe cuándo se termina y viene la graduación. Dice: ya pasaste, ya eso quedó en la historia, ahora eres más fuerte, ahora estás mejor preparado, preparada. Dice el verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Aquí está. Guarda silencio y espera en Dios. Le oras. La Biblia dice que no nos afanemos. Dice: por ninguna cosa te afanes, más bien sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con acción y ruego
en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento va a venir a tu vida, llenará tu corazón y dará paz a tu alma. Pero mantén esa confianza y esa esperanza. Espera en Dios, Él hará. ¿Cuándo? Cuando Él sepa que es el tiempo correcto, Él hará. Y sus caminos siempre son perfectos. Y es Dios todopoderoso. Recordemos esto. Ninguna dificultad te puede apartar de Dios. Ninguna dificultad en la vida te debe eliminar de la carrera que estás corriendo. Ninguna dificultad, por grande que parezca, debiera siquiera detenerte. Pero somos seres humanos que muchas veces, Señor, listo, espera un rato. Pero recuerda, largo camino te resta por andar. No te quedes allí, te dice el Señor. Sigue adelante, que el tiempo de Dios se está cumpliendo en tu vida. Entonces, que nosotros podamos vivir, hermanos queridos, conscientes de que Dios no permite que venga a nosotros un problema, una dificultad, una circunstancia, algo tan terrible que no lo podamos soportar, que no sea para nuestro beneficio, que no sea para nosotros mejorar en todo el sentido de la palabra. Y voy a ir al libro de Isaías, acompáñenme allí por favor, capítulo 41, veamos qué nos dice la palabra allí. Isaías 41, versículo 10, dice así, te lo dice a ti, hermano, hermana, nos lo dice a todos, iglesia, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Oíste bien? ¿Cómo es que dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Qué más dice? ¿Cuándo nos va a ayudar? Siempre. ¿Cuándo nos va a sustentar? Siempre. Con la diestra de su justicia. Estamos en buenas manos, en las mejores manos que podríamos alguna vez estar, en las manos de Dios. Y Él dice, estoy siempre contigo, no tengas temor cuando vengan los problemas, porque así como vienen, se irán. Dice el verso 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo, te dice el Señor. Ya sabes lo que espera. Aleluya. Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. ¿Lo puedes creer? Levanta tu mano al cielo y dile, gracias Dios. Gracias Dios por tu gran fidelidad. Gracias Dios porque siempre estás con nosotros. Aunque no entendamos tus caminos, podemos reconocer que son perfectos siempre y que tú siempre harás lo correcto y todo obra para bien a los que te amamos, dices en tu palabra. Gracias Dios. De nuevo, Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. No lo olvides. Los problemas van a seguir viniendo. Las pruebas también, los ataques del enemigo de vez en cuando quieren como amenazar que se va a acabar todo. Como dicen, ni te inmutes, ni le des importancia en el sentido de no te dejes afectar por eso. Porque tú sabes en qué mano estás siendo agarrado, agarrada. Tú sabes quién está peleando por ti. Tú sabes quién está en control de tu vida.
Tú sabes quién es que te está dirigiendo a ti paso a paso. Vamos a ir a los evangelios, a ver algo que dijo Jesús. En el evangelio de Mateo, vamos allá por favor. Mateo capítulo 10. Cuando Jesús llamó a los discípulos y los envió a predicar la palabra, veamos lo que Él nos dice, porque el Señor nos ha mandado a nosotros, nos ha enviado a predicar al mundo la palabra, a reconocer que somos servidores de Dios. Y aquí nos dice, Mateo 10, versículo 1, entonces, hablando de Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dirás que bueno, así como el Señor envió a sus discípulos, así la iglesia hoy estamos siendo enviados por Dios, así con autoridad, nos dice, con autoridad, no lo olvidemos. Pero sigamos leyendo, versículo 5, vamos a ir ahí. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Paremos allí. Instrucciones que tienen ellos que obedecer. Ellos fueron, ellos hicieron como Jesús les dijo, pero hay algo interesante. Jesús los envió no a los impíos gentiles, sino al mismo pueblo judío. En el pueblo judío, aquí, ellos iban a predicarle, ¿verdad? Pero voy a ir al versículo 16. Dice, he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ovejas en medio de lobos, y son el pueblo en el cual han crecido, sí, pero lo que están creyendo como correcto es incorrecto delante de Dios. Por eso Jesús enfrentaba a los escribas y fariseos tan fuertemente, porque eran hipócritas, enseñaban cosas que no eran, ponían cargas en el pueblo que ellos no podían llevar, y ellos mismos, dice, ni siquiera nada se ponían encima. Hipócritas. Y Jesús los confrontaba. Y ellos le dice aquí Jesús a ellos, ellos son lobos y ustedes son ovejas. Tengan cuidado, sean mansos y sean sabios, sean prudentes. Dice el versículo 17, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Verso 19, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Paremos allí. Quiere decir que aunque ellos son enviados con poder para sanar enfermos, para liberar personas de demonios y cuantas cosas, pero todavía ellos estaban expuestos a sufrir, a padecer por causa del Evangelio, por causa de Cristo. Pero ellos están hablando lo correcto, están haciendo lo correcto, sí, pero les van a malinterpretar y lo van a castigar y muchos van a morir, etc.
Y Jesús dice aquí, ni se preocupen por lo que tengan que hablar. Los llevan ante un juez, un magistrado, que van a decir lo que el Espíritu les va a poner en ese mismo momento, lo cual será testimonio para los que estén allí. Igual nosotros estamos haciendo la obra del Señor, no tengamos ni siquiera ese temor de cómo voy a ir a presentarme a alguien. El Espíritu Santo pondrá las palabras correctas. Pero hagamos lo que Jesús dice, como Jesús manda, dónde y cuándo Él dice que debemos hacerlo. Y quiero ver un ejemplo que aconteció de cosas como Dios prueba a sus discípulos. Cosas que uno diría, pero ¿por qué? Solo Dios sabe qué tipo de prueba necesitamos cada uno de nosotros. Vaya al Evangelio de Lucas por un momento. Lucas capítulo 8, vamos a ir. Allí pasó algo con Jesús y sus discípulos que antes de nosotros criticar, decir, uy, ¿por qué hicieron así o dijeron así? Imaginémonos que nosotros estuviéramos allí también en ese momento. Lucas 8, versículo 22. Dice así. Lucas 8, 22 hasta el 25 voy a leer. Aconteció un día que entró en una barca Jesús con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, Él se durmió, Jesús, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban, que así estaba entrando agua al bote, y peligraban. Y vinieron a Él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando Él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ahí está. ¿Tenía temor Jesús? No, Él está en control. Los discípulos sí, porque creen que si Jesús no está despierto o si están solos en algún lado y algo les va a pasar, ellos están asustadísimos como que hasta ahí llegó todo. ¿Cuántas veces nos ha pasado a cualquiera de nosotros también? De que creemos que hasta aquí llegó. Dios dice, te falta mucho todavía. Reposa si tienes que reposar un momentito, pero coge fuerzas y sigue adelante. Aquí estos discípulos recibieron tremenda enseñanza. No en teoría, Jesús no le dijo a ellos, yo puedo dominar cualquier huracán que se acerque y yo puedo detener el viento. No dijo teoría, dijo, vamos allí del otro lado del lago, tengo algo para enseñarles a ustedes. ¿Has tenido alguna experiencia fuerte con Dios que después de que ha pasado todo, miras hacia atrás y dices, Dios mío, tu poder es tan grande, tu fidelidad es tan grande, tus planes son tan maravillosos, tú eres tan glorioso y comienzas a exaltar al Señor al ver la obra que ha hecho en ti? Pero mientras estás en el momento estás así asustado, pero Dios te dice, no te asustes más, no temas. Dios está contigo. Dios está agarrándote de tu mano derecha y te dice, yo te sostengo, yo estoy contigo, nada ni nadie podrá contra ti, yo estoy contigo, mantente fiel tú porque yo sigo siendo fiel a ti. Aleluya, aleluya. La fidelidad es probada en cada situación que tenemos que enfrentar. No lo olvidemos. Estoy casi terminando, faltan 2 citas. Vaya por favor al libro de Santiago, capítulo 1. Santiago capítulo 1, desde el versículo 2, nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo
cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo dice? Por sumo gozo. ¿Qué quiere decir sumo gozo? ¿A qué le llaman el sumo sacerdote? Al más alto nivel. Okay. Entonces, el gozo de más alto nivel, tenlo cada vez que te encuentres en alguna prueba. Cada vez que venga algún problema a ti, regocíjate. Señor, regocíjate, oblígate a regocijarte, confiando en que Dios, que permite que te metas en esa prueba, te va a dar una gran sorpresa al liberarte y recompensarte. De nuevo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces la prueba viene ¿para qué? Para darnos paciencia. ¿Qué significa paciencia? Que no te vas a desesperar nunca. Señor, tengo 10 días orándote. Señor, ya va un mes, Señor. No le pongas fecha al Señor. Pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi voz, mi clamor, dice la palabra. Entonces, te va a dar paciencia. Pensarás, años atrás pasó esto y Dios hizo esto. Mes atrás pasó esto y Dios hizo esto. Listo, estoy ahora en esto, Dios hará algo nuevo también. Y vendrá paciencia, esperar en Dios. Y no solamente eso dice, serás perfecto y cabal. Serás perfeccionado por medio de las pruebas y tendrás una sabiduría demasiado grande. Y dice aquí que tampoco te va a faltar nada. Dios se encargará de todo. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Paremos allí. Necesitas sabiduría para entender, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo debo obrar? Pídeselo a Dios y te va a dar esa sabiduría. Te va a mostrar cómo debes actuar. Ahí está el problema, ahí está la prueba, ahí está el ataque, ahí está la aflicción, te está atacando, amenazando. Eso no te va a hacer nada, pero pídele a Dios dirección, sabiduría. Si no sabes cómo debes actuar, y Dios te dará la sabiduría. Pero pídela con fe, sabiendo que Dios te va a dirigir, que Dios no te va a dejar a merced del enemigo en esa prueba o ataque. Pídela con fe y la obtendrás. Pero, ¿qué es la fe? Hebreos 11:1 y 12:2 define algo muy importante. 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú estás convencido, tienes la certeza de que Dios está contigo y que no hay problemas que se te enfrenten en los cuales Dios no te dirá la solución cuál es. Cómo tienes que obrar, cómo tienes que actuar para salir adelante. Estás convencido de la fidelidad de Dios. Hebreos 12:2 dice que Jesucristo, nosotros debemos poner nuestros ojos en Él. Él es el autor y consumador de la fe. Él padeció la cruz en fe, sabiendo que el Padre le había dicho que Él tenía potestad para volver a recibir otra vez la vida. Y así pasó y está sentado a la diestra de Dios. Tenemos que poner siempre nuestra mirada en Jesús. Cuantas veces tendamos a disminuir en nuestra fe, en nuestra esperanza en que Dios nos va a librar de esta. Tenemos que seguir adelante siendo fieles a Dios. No pensemos nunca nada incorrecto de Dios. Recuerde los primeros versículos que leímos.
Dios es la roca, sus caminos son perfectos, no hay iniquidad en Él, todo lo que obra es correcto. Quiere decir que estamos con el más mejor, el más excelente guía que en la vida podríamos tener, Dios mismo, el que tiene control de todas las cosas. Voy a terminar en el libro de Apocalipsis este mensaje. Vaya por favor a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y esto Dios nos dice a ti y a mí cómo debemos seguir haciendo las cosas. Nos dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. En este caso te está diciendo escríbele a ti y a mí. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, verso 9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Dáselo más fuerte al Señor. Recibe honor y gloria, Señor. El primero y el postrero, el que estuvo muerto, pero está vivo y reinando. Él te dice que eres pobre, no, eres rico. Rico en fe, donde todo es posible para ti. No hay nada que no se pueda hacer, porque tú y Dios son mayoría. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podrán venir por todos los caminos que quieran, por esos caminos y más tendrán que salir huyendo. Porque la batalla no es nuestra, es de Dios, es de nuestro Padre. El ejército de Dios está obrando a nuestro favor y nosotros debemos vivir confiados. Otra vez, sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida, te dice el Señor. Hoy es un buen día para meditar si nuestra fidelidad a Dios ha sido como Él espera. Y si en algún momento no hemos comprendido a Dios, personas que se dicen, Señor, no sé por qué me vino esto, mira todo el mundo como está y yo estoy así o así. Dios sabe, Él no está siendo infiel contigo, Él te está preparando para algo mejor. Y para que no te enorgullezcas. A muchos Dios tiene que trabajar duro con su orgullo, demasiado. Y qué bueno que lo hace. En lugar de resistirte, mejor trabaja contigo y te moldea. Porque la Biblia dice que Dios, dice, exalta al humilde, pero confronta al que se enorgullece. Entonces Dios en todo lo que esté haciendo con nosotros es una prueba. Y en esa prueba sabemos que Dios tiene un propósito. Y nos vamos a regocijar en cada prueba, sabiendo otra vez que Dios está en control. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Santo es el Señor. Te alabamos, Dios. Te bendecimos, Dios. Gracias, Dios. Que tu palabra siempre sea por medio de tu Espíritu, penetrando todo nuestro ser, Señor. Moldeando nuestras actitudes, moldeando nuestro corazón, nuestras vidas. Como tú desees, Dios, la obra que comenzaste, síguela perfeccionando en todos nosotros hasta la venida de Cristo. En ti estamos esperando, Señor. Hermano, hermana, si hay algo que tienes que comunicarle a Dios, hazlo ahora. Pídele a Dios perdón si alguna vez
reclamaste algo, creíste que Dios te había fallado en algo, no comprendiste el porqué de una situación se te presentó y emitiste algún juicio incorrecto sobre la rectitud de Dios, la pureza de Dios, los caminos perfectos que son de Dios y todo lo que Dios es. Y reconoce que Dios es Dios, aunque uno no comprenda cómo Él está obrando en alguna ocasión, pero siempre es justo y recto en todo lo que hace. Y si hay alguna persona que no tiene a Dios así como debiera tenerlo, algunos dicen, sí, yo creo en Dios, pero no como Dios dice que se debe creer en Él. Si estás en Cristo, tienes a Dios, pero si todavía estás viviendo tu vida a tu manera, necesitas de Dios. Necesitas ser incluida en ese nuevo pacto para que Dios pueda tratar contigo como hacía con su pueblo y ser fiel a ese pacto contigo también, de manera que tu vida sea diferente. Y no importa los problemas que vengan, tú dices, mi vida está escondida en Dios. Cuando hay problemas, la Biblia dice, bienaventurada aquella persona que mora al abrigo del Altísimo, dice, y al abrigo del Omnipotente. Allí está cobijado. Hay problemas, Dios se encarga, pero tienes que creer en Él de todo corazón como tu Señor, tu Salvador y aquel que te compra para Dios a precio de sangre para transformar tu vida, darte una nueva oportunidad de mejorar tu manera de vivir y darte a conocer sus caminos y su gloria. Si no lo has hecho o si lo hiciste a medias, quisiera sugerirte que hoy de todo corazón ores a Dios para que Dios te incluya en el pacto que fue hecho por medio de la sangre de su Hijo Jesús al morir en la cruz del Calvario. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que toda persona que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios quiere darte esa convicción, seguridad, firmeza, pero tiene que salir de ti la decisión de someter tu vida a Él. Si quieres hacerlo ahora, puedes repetir estas palabras. Dile, Dios Padre, Creador mío, en el nombre de Jesucristo, estoy en tu presencia. Te agradezco por darme entendimiento, por iluminar, Señor, mi mente, por quitar mis tinieblas. Señor, en esta hora entiendo, comprendo que te necesito. Perdóname por todos los pecados y cosas que hice que te han ofendido. Perdóname, Dios. En esta hora, Dios, recibo al Señor Jesucristo, dile, en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y en esta hora, Señor, me entrego a ti de todo corazón, todo mi ser. Quiero vivir para ti en ese camino recto que tú has trazado para mí. Ayúdame, Dios. Dame tu Santo Espíritu y enséñame tu palabra, que yo pueda, Señor, aprenderla y ponerla por obra y servirte hasta el fin, Señor. En tus manos estamos todos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito